En este vídeo voy a proceder a fabricar una antena para uso en móvil, y en este caso va a ser una antena de varilla vertical para poder utilizar con la base de la Ecovehiculare. Esta es la base utilizada por Ecovehiculare, y para ello tengo aquí un poquito los materiales que voy a utilizar. Algunos de ellos, pues dependiendo de cómo la haga, pues me harán falta unos otros, ya iremos viendo. En primer lugar, pues tengo aquí una varilla de fibra de vidrio maciza, y esta varilla de fibra de vidrio tiene un diámetro de 6 milímetros. Varilla de fibra de vidrio de 6 milímetros por un lado, hilo de cobre, en este caso esmaltado. Este hilo tiene un diámetro de 0,75. Luego también hará falta pegamento de dos componentes. En este caso es el Nural 27. Es un pegamento de dos componentes bastante fuerte. Por otro lado tengo aquí macarrón de tubo termorretráctil, y bueno, dependiendo con qué vaya a hacer la puntera, o un tubito recuperado de una antena telescópica. Esta es la típica antena telescópica, y me hará falta un trozo de tubo. Estos tubos vienen a ser de latón, lo que pasa que están cromados, y este tubo tiene un diámetro exterior de 7 milímetros. Tubo de 7 milímetros recuperado de una antena telescópica. Unas bornas, en este caso solamente me hará falta una, lo cual pues romperé el plástico, cortaré el plástico y sacaré la pieza de latón que hay dentro. La propia borna la sacaré del alojamiento del plástico. Luego también voy a necesitar una de estas piezas. Estas son unas piezas utilizadas en industria, son manguitos para conectar las máquinas de aire comprimido. Máquinas que funcionan a aire comprimido, se utilizan este tipo de racores, ¿no? de conectores. Aquí enchufan el tubo de aire y alimenta pues una máquina, por ejemplo un pistón de aire comprimido. Estos racores se pueden conseguir en almacenes de suministros industriales que tengan pues accesorios para aire comprimido. En este caso, en su parte de la rosca tiene 10 milímetros de diámetro, es de métrica 10, pero en nuestro caso vamos a necesitar que esta rosca sea de métrica 8. En nuestro caso, pues debemos de pedir un conector de aire, pero que tenga la rosca de métrica 8. Si conseguimos este tipo de conector de aire de métrica 8, para asegurarnos pues que va a ir bien, o que va a funcionar bien con la rosca de la base de la Ecovehiculare,
aunque sea de métrica 8, le pasaremos una terrajita. Pasaré la terraja de métrica 8 y de 1,25 de paso. Se la pasaré para asegurarme de que luego va a servir en la base de la Eco Veiculare. En el supuesto caso de no conseguir pues este tipo de racor o este tipo de conector de aire en métrica 8, no quedará más remedio que coger una de 10 y rebajar con el torno la medida y luego pasarle la terraja de métrica 8 por 1,25 de paso. En principio vamos a necesitar esto, y luego para la puntera bien podemos usar este tipo de pieza. Esta pieza yo me acuerdo que la saqué de un soldador de estaño de esos tipo pistola, de esos rápidos, ¿no? Son soldadores de estaño que incluso venden por ahí en centros comerciales y demás a muy bajo precio. Entonces yo tenía uno, se me estropeó y lleva dos piezas de estas. Luego va ahí la punta del estañador, ¿no? Yo, como se me estropeó, le quité estas piezas para poderlas usar, por ejemplo, para esto, ¿no? Luego también yo sé, lo que no recuerdo es dónde las he visto, este tipo de piezas para poder alojar ahí una varilla y poder realizar ajustes. Este tipo de piezas sé que las he visto también en alguna tienda por internet. Lo que pasa que no recuerdo cuál. Sé que las vi en una tienda relacionada con nuestra afición y que las vendían sueltas. Si podemos conseguirlas, pues bien. En el caso de no poder conseguir estas piezas, esta pieza que va a ir a la puntera para el ajuste de la varilla, voy a hacer otra cosa. Voy a utilizar la borna de latón. Esto va a ser pues para poder hacer el ajuste de la antena en la punta. Bien, de momento tengo todo aquí y en primer lugar lo que voy a tener que hacer es, esta pieza va a ir colocada ahí, es hacer unos pequeños cortes en la varilla con ayuda de una sierra, unos pequeñitos cortes para que el pegamento pueda meterse dentro y agarre mejor en la pieza esta, que luego no se puede salir. En el siguiente paso pues he determinado que la antena, en este caso que la voy a hacer para la banda de 6 metros de 50 MHz, pues he decidido que no va a tener una longitud más o menos aproximadamente, no va a tener una longitud mayor a 1 metro. Entonces todo el conjunto va a medir como máximo 1 metro. Para ello pues presento todas las piezas. En este caso que voy a utilizar la puntera esta, y voy a presentar las piezas
para poder medir dónde voy a cortar la antena, o sea, la antena, la varilla de fibra de vidrio esta. Hay que tener en cuenta que en este tubo la varilla de fibra de vidrio va a entrar un trozo más o menos, pues le voy a dar 50 milímetros, que entra ahí 50 milímetros. Luego pues bueno, sabiendo esto, lo marco. Marco ahí lo que va a entrar. Y bueno, pues este trozo de tubo le voy a dar una longitud que sea suficiente para que la varilla de ajuste pueda entrar. Hay que tener en cuenta que la longitud útil de la varilla de ajuste va a ser esta, pues luego la varilla va a topar contra la punta del tubo o sea, de la barra de fibra de vidrio, y no podrá entrar más. También esta longitud es la máxima que luego podrá salir. O sea que le voy a dar un margen de 14 milímetros, o sea, de 140 milímetros, 140 milímetros, y teniendo en cuenta que también va a entrar aquí 50 milímetros. Entonces voy a determinar que este tubo de latón lo voy a cortar por aquí. Bueno, aquí el tubo ya lo tengo cortado a la medida que he dicho antes, ¿no? Presentándolo y demás y marcándolo. Ya tengo la medida del tubo. Este ha quedado con un total de 165 milímetros de longitud. Aquí tengo ya la mezcla del pegamento ya realizada. Me tendré que dar un poco prisa antes de que empiece a endurecer. Aquí es donde va a ir el tubo encajado, esta marca, pero antes también le he dado unos cortes con una hoja de sierra al tubo a la barra de fibra de vidrio. Le he realizado ahí unos pequeños cortecitos para que el pegamento pues tenga más adherencia. También lo lijaré un poco de esta manera. El pegamento pues agarrará mejor. Queda aplicado el pegamento e introduzco el tubo hasta la marca que tengo hecha. Elimino el sobrante . Bueno, pues ya está.
y ahora esperaré a que el pegamento pues endurezca, ¿no? Y quede el tubo bien agarrado. Bueno, aquí ya tengo el tubo pegado. También he colocado la pieza de la puntera, la que se va a encargar de la varilla de ajuste, con el sistema este de autoapriete, ¿no? Entonces, una vez pegado el tubo y soldado esto también, lo que he hecho ha sido medir desde este punto hasta el final de la varilla de fibra de vidrio, y le he dado, en este caso, le he dado una medida de 98 centímetros, ¿no? También he colocado la pieza, el enchufe este, el racor este de aire, también lo he pegado ahí con pegamento, queda ahí colocado. Y ahora le toca el turno al hilo de cobre. Para saber la longitud de hilo que vamos a usar, debemos de tener en cuenta todas las piezas que hay en la antena, tanto la base, incluso esa pequeña pieza que se queda en el coche, en la base del coche, y mediremos cada una de las piezas. Esta tiene 92 milímetros. También medimos el tubo, este tubo de cobre que hemos colocado aquí, y claro, sabiendo la longitud de onda de la frecuencia que vamos a utilizar, que vamos a usar esta antena, estas medidas, tanto de la base como del tubo, la debemos restar. Con ello nos dará pues un resultado que será el que tendremos que cortar el hilo de cobre. Con todo ello, con esta pieza, con el tubo, con el hilo de cobre, completaremos el cuarto de onda de la antena. Y he sumado todos los elementos, la longitud me da 300 milímetros. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el cuarto de onda de la frecuencia que vayamos a utilizar. Yo en mi caso lo voy a hacer con la frecuencia de 50.130 MHz, y bueno, sabiendo la longitud del cuarto de onda de esa frecuencia, debo de tener en cuenta que a esa longitud debo de restarle los 300 milímetros que hacen la suma de estos elementos, y le voy a restar también aparte 50 milímetros más. Esos 50 milímetros que le voy a restar se van a suplir luego con la varilla de ajuste. Ahora lo siguiente es, sabiendo la longitud que vamos a necesitar de hilo, es cortarlo a la medida que hemos calculado. Pues ya he cortado el hilo necesario. En este caso pues me ha quedado sobre un metro y algo, y he soldado el extremo del hilo aquí, ya queda soldado, y ahora consiste
en ir arrollando el hilo, que las espiras queden más o menos pues, iguales. Si vemos que el hilo no nos llega, pues estiramos un poquito las espiras y vamos arrollando el hilo poco a poco. Si vemos que no nos queda bien, pues lo desenrollamos y lo volvemos a hacer, ¿no? Hasta que coincida, que el hilo llegue adelante. Bueno, aquí ya lo tengo. El hilo arrollado. Y ahora lo que tengo que hacer es soldarlo en el tubo de latón. Para ello, como es un tubo cromado, lo que haré va a ser pasarle una limita por todo, lijarlo un poco hasta eliminar el cromado. Le daré un poquito de capante y pelaré el hilo esmaltado donde vaya a ir soldado. Eliminaré el esmalte del hilo, le daré una vueltita y lo soldaré. Bueno, pues aquí ya tengo soldado el hilo de cobre al tubo, y lo siguiente que he hecho ha sido buscar un trocito de varilla de acero. Esta es la varilla que me va a permitir poder ajustar la antena, luego no esté colocada. Se pone, ya no se mueve, ya no se mueve. Esto viene a quedar así. Y ahora el siguiente paso que voy a hacer va a ser ir y probar la antena en el coche a ver qué tal queda. La probaré bien con el analizador o bien con el equipo y mirar a ver qué tal ajusta. Si veo que la antena se me queda corta o se me queda larga, pues lo que haré es sustituir este hilo por uno un poquito más corto o un poquito más largo. Y ahora voy a probar si la varilla de ajuste, de tal manera que por ejemplo la antena se me quede ajustada sin la varilla, pues por ejemplo en 50.250. Luego, si la quiero llevar más abajo de la frecuencia, con la varilla lo podré hacer. Pero de momento lo que voy a hacer va a ser eso, probarla. Para ello le quitaré la varilla de ajuste y que me quede, pues en mi caso la quiero dejar en 50-130 aproximadamente. La voy a dejar, pues eso, que quede sin esta varilla, pues ajustada en 50-250, 50-300, en fin. Si veo que en esa frecuencia pues se me queda demasiado corta, pues se me queda demasiado larga, pues actuaré lo primero modificando en el hilo esmaltado de cobre.
Y ahora voy a ir al coche, la voy a colocar y voy a probar a ver qué tal queda. Bueno, yo ya he hecho las comprobaciones que tenía que hacer y he realizado la modificación en el hilo que según me ha pedido. Entonces, ya tal y como está, la antena la puedo ajustar en el rango de frecuencias que quiero, ¿no? Utilizando el ajuste de la varilla. Una vez de que yo sé ya que la antena pues está funcionando correctamente, el siguiente paso que voy a hacer va a ser el tubo termorretráctil metido el tubo macarrón termorretráctil toda la antena, y ahora pues con ayuda de calor o bien con una pistola de aire de calor o con un soplete, pequeño soplete, voy aplicándole calor para que el tubo vaya encogiendo. Hacer por aquí. Hay que tener cuidado de no aplicar demasiado calor con la llama, porque quemaremos el plástico del macarrón. Entonces hay que ir aplicándole el calor poquito a poco, que se vaya encogiendo. Todo. Y ya se ve cómo va quedando. Le seguiré aplicando calor hasta completar todo el macarrón. Bueno, ya he finalizado del tema de calentar todo el macarrón, que encoja bien por todas partes, que quede bien. Ahí va. Cortar también un poquito el sobrante si es que sobra, y el resultado vendría a ser este. Ahí va. Antena para utilizar en la base del Aico Biculare para la banda de 50 MHz. Y ya la tengo terminada. Lo único que me queda por decir es que, bueno, si no disponemos de esta pieza que yo he colocado aquí, pues bueno, se podría hacer otra cosa, aunque no queda tan bien ni es tan bonito, y eso lo podemos hacer con las bornas, con estas bornas que había enseñado antes.
Aquí tengo una borna y es cortar la borna por aquí y cortarla por aquí, de tal forma que aprovechemos esa pieza que queda con los dos agujeros, con los dos tornillos. Al cortarla pues quedaría esto, que no nos va a valer para nada, y en el tubo soldamos la pieza, hacemos los dos agujeros y esto pues va a permitir que metamos la varilla y al apretar el tornillo lo deje fijo. No es una gran solución, pero es una solución si no se tiene otra cosa. Otra cosa que también podría haber hecho es aprovechar la antena telescópica, no haber sacado este tramo de sus elementos y utilizar parte de la antena telescópica, la varilla siguiente, haberla utilizado para el ajuste de la antena, colocando un tapón y haber utilizado ese otro tramo de la antena telescópica. Bueno, yo como tenía esta pieza por ahí, pues la he aprovechado para esto. Con este mismo sistema podemos realizar pues una varilla para cualquier otra banda, ¿no? Se podría realizar una para 144 u otra para 432. Esta incluso es muy posible que me valga para 144, la de 50. Dándole más largura a la varilla, podría ajustarla en 144 utilizando esta antena como una antena ya de 144, pero con una longitud de onda de 5 octavos. Ahí va. La antena queda terminada.